En este video hablaremos y seguiremos retomando el tema de medidas de tendencia central de datos agrupados. Anteriormente ya nos habían dado que por default la clase, el intervalo, ya nosotros tenemos que sacar los demás pues, resultados, ¿no? Pero ahora ya no, vamos a sacar con los datos que tenemos la clase y el intervalo. Por ejemplo, para sacar la clase se necesita la fórmula de Struther, que dice que k es igual a 1 más 3.322 logaritmo del número de datos por logaritmo del número de datos, ¿ok? Entonces, al hacer esta operación sería al contar estos números. Y por ejemplo, si tenemos aquí, me parece que tenemos 37, pero de todos modos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Entonces, tenemos 37 datos. Tenemos 37 datos. Entonces, será muy fácil, nada más ponemos 1 en la calculadora más 3.322 por el logaritmo de 37 y nos da 6.20. ¿Y qué nos dice esto? Que si nos da, también tenemos que tener algo en cuenta. Cada vez que saquemos el logaritmo de algo, tenemos que elevarlo, más bien tenemos que pasarlo a entero, ¿no? Y no se puede quedar en 6.20. Entonces, después de que se pase por 1, se pone el que le sigue. Entonces sería 7. Y entonces la K o el número de clase sería 7. Ya después tenemos que sacar algo que se le conoce como rango. Y esto es muy importante porque para sacar la amplitud se necesita forzosamente el rango. Y el rango sería el dato mayor menos el dato menor. Y dependiendo los datos que tú tengas, obviamente vas a hacer. Y por ejemplo, aquí el dato mayor sería... Y aquí los datos serían 186. El mayor y el menor sería 145 centímetros, ¿no? Está, bueno, 145 total. Entonces nada más sería 186 menos 145 da la cantidad de 41. Entonces este sería nuestro rango. Y ya después teniendo estos dos datos ya podemos sacar la amplitud. La amplitud va a ser muy importante porque de ahí se van a derivar el intervalo. De dónde a dónde van a ser las cantidades que se necesitan para llenar la clase, para llenar el intervalo, la clase, ¿no? Y entonces sería entonces, rango entre el K, el número de clase. Y esto da la cantidad de 5.8, pero como ya les había mencionado, en los números aquí los tenemos que poner enteros. Si se pasa de 5.1, ya se redondea a 6. A 6 se redondea. Y ya esta sería nuestra amplitud. Bueno, ya teniendo esto ya podemos sacar lo que sigue, ¿no? Y por ejemplo, entonces la clase, tenemos que nuestro número de clase van a ser 7 y pondremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos con otra parte de la tabla que será el intervalo. Tenemos que entonces es de 6. Ponemos el número con el que inició la tabla, 145, y le aumentamos 6 y así sucesivamente. Bueno, ya terminé la tabla y podemos ver que terminó en 187. Dirán, pero tiene que ser 186, ¿no? No, porque sabemos que va a contar la tabla a 186 sin que falte un número. Y sabemos que estamos bien porque entra en la tabla nuestros datos. Luego seguiremos con la frecuencia.
Esto de aquí ya lo saben ustedes, ¿no? Por ejemplo, ya solamente se contarán los datos para la primera clase de 145 a 151. Ya teniendo esto, ya podemos decir como por ejemplo, de 145 a 151 existen alrededor de 4 datos, los cuales son estos, obviamente, estos, el 147, 145, 150 y 150, ¿no? Para el del 151 al 157 existen 5, los cuales son, y así nos damos, ¿no? Sucesivamente. Y ya, ahora ya tenemos todos los datos de toda de todas nuestras frecuencias, ¿no? Entonces vamos a lo de frecuencia acumulada. Y pues ya sabemos que es la suma cruzada. Entonces aquí sería 4 y 4 más 9 serían 4 más 5 son 9 y así nos vamos sucesivamente, ¿no? Ok, ya lo que te lo tenemos todo. También tenemos que tener muy en cuenta aquí, siempre que saquen esto, nuestro número entonces de personas tiene que ser 37. Bueno, de datos no conseguidos. Este dato si está mal, todo lo demás va a estar mal. ¿Por qué? Porque después de este dado vamos a dividirlo entre 4 entre 37, 5 entre 37 para sacar la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces sería 4 entre 37 nos da la cantidad de .108. Y así nos vamos con todos. Ok, ya tenemos la frecuencia relativa. Y pues sí, serían 4 entre 37 da .108, 5 entre 37 da .135 y así, ¿no? Y ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada, que sería 4 entre 37, que da lo mismo, y así nos seguimos. Ya teniendo esto, ya podemos sacar lo que sigue, ¿no? Que sería la marca de clase promedio. La marca de clase promedio simplemente se saca al sumar estos dos y dividirlo entre 2. Entonces 145 más 151 entre 2 nos da la cantidad de 148. Y así nos seguimos con cada una de los de aquí de la parte de la tabla del intervalo. Ok, ya que tenemos esto, entonces ya podemos sacar lo que sigue, que sería multiplicar la frecuencia la frecuencia por el MCP. Entonces sería 4 por 148 nos da la cantidad de 592. Y así nos seguimos sucesivamente. Sería este por este. Ok, ya tenemos eso. Y la última parte de la tabla nos sirve para sacar lo que le conocemos como la media. Y la media simplemente va a ser el promedio de toda nuestra clase. ¿Y cómo se saca la media? Pues ahorita les explicaré. La media va a ser sencillamente la suma de todos estos. Y la fórmula pues sería la siguiente. Sobre n va a ser, esto va a ser la suma de la multiplicación de MSP por la frecuencia entre los números de datos obtenidos totales, ¿no? El número de datos totales. Y entonces es esto, si se dan cuenta, entonces nada más sería la suma de esto entre 37. Y eso nos da la cantidad de... Entonces ya tenemos que la suma sería de esto sería 6058 entre 37, que son los datos acumulados, por así llamarlo. Sería 163.72. Y ahora sacamos lo que sigue, que sería la moda. Y ahorita les explico. Moda.
Moda simplemente es el dato que más se repite pasando aquí. Siempre se va a agarrar la frecuencia relativa acumulada que se pase primero después del punto 5. Aquí entonces sería la moda, sería el 4. ¿Por qué? Porque se pasa primero. Ok, entonces agarramos el 11. ¿Por qué? Porque es el número que más se repite. Y entonces decimos que la fórmula es esta. Ok, entonces tenemos esto, que es LI es límite del intervalo por F mod menos F and menos F mod menos F and más F mod menos F post por amplitud, ¿no? ¿Qué es F mod? Frecuencia modal. ¿Y cuál es nuestra frecuencia modal? Es esta. En la frecuencia anterior entonces sería 5, sería entonces 11, 5, 11, 5 y aquí sería 11, dice menos frecuencia posterior que sería entonces 5, ¿no? Menos 5 por la amplitud que sería 6. Y el límite del intervalo entonces es el límite donde empieza esa marca de clase que sería entonces 157. ¿Ok? Sería esto. Pues ya sustituyendo la fórmula nos da la cantidad de 160. ¿Y esto que sería? Nuestra moda. Ok, ya por último sacaríamos la mediana. Y la mediana esta es su fórmula. Entonces es límite del intervalo que sería, agarramos el primer término que se pase de FR. O sea que se pase de 0.5 de la frecuencia relativa acumulada. En este caso sería este. ¿Por qué? Porque es 0.10 o 0.108, como quieran verlo, ¿no? Y aquí, entonces, agarraremos toda esta y esta sería nuestra mediana, los datos que ocuparíamos para la mediana. Entonces sería, sustituyendo, la fórmula sería así. Y rápido, un dato que me faltaba era que aquí n va a ser el número de datos obtenidos, o sea, el acumulado de la frecuencia acumulada entre 2. Entonces sería 37 entre 2 nos da la cantidad de 18.5. Y ya sustituyendo esta fórmula, ya nos da la cantidad de 172.75. 172.75. Y esto sería nuestra mediana. Y así terminaría nuestros datos. Media 163.72, moda 160 y mediana 172.75. Y es todo. Hasta la próxima, bye.